No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a Fidel, oh Jehová, no a Fidel, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Qué hermoso, amado, qué hermosa atmósfera de presencia del Señor en este lugar. Espero que todos estén en este mismo sentir, ¿ya? Porque de verdad el Señor se ha manifestado en este lugar. Preciosa presencia, maravillosa presencia del Señor. Le damos gracias porque Él se digna a presentarse ante los santos, santos, amados, amados santos del Señor. Qué hermoso estar acá, ya, qué hermoso estar aquí compartiendo con ustedes esta hermosa presencia, la alabanza, la adoración, la oración, la palabra que vamos a recibir ahora, ya, que es una palabra que quizás yo tenga que exhortar a ustedes, pero también a mí me va a hacer crecer, me va a ir creciendo en el Hijo, en llegar a la estatura del Hijo, ¿ya? La estatura del Hijo de Jesucristo. Qué hermoso, qué hermosa presencia. De verdad que me tiritan las piernas por la hermosa presencia que viví en el Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra. A los que no pude saludar, abrazarles, saludo y les abrazo. La gracia y la paz del Señor estén con ustedes, amados, y vamos a lo que nos convoca. La poderosa y preciosa palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Juan 17, 11, y después te saltas al 21 y 23, por favor. Así está escrito. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Me quiero detener en el versículo 23, cuando dice, para que sean perfectos en unidad. Cuando estaba leyendo yo este pasaje, no tenía lo que ahora les voy a compartir. Dice, para que sean perfectos en unidad, amados. Acá, ustedes, cada uno de ustedes que está aquí hoy presente en este lugar, que es parte del cuerpo de Cristo, es perfecto. Pero quiero recalcar algo, es perfecto en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Qué precioso eso cuando Dios dice son perfectos en unidad. Aquí en el cuerpo, usted y yo somos perfectos, pero si usted se sale del cuerpo, deja de ser perfecto. Por eso que es importante que los santos se reúnan, porque somos parte, somos cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo completo es perfecto. Si usted por muy pequeño se saque una parte de su cuerpo y la deja afuera, va a morir
esa parte del cuerpo. Va a servir para que, si usted se corta este dedo, que es muy pequeño, que quizás dicen que no sirve para mucho. Bueno, a mí me sirve para limpiarme el oído. Pero no sirve de mucho, muchos dicen. Pero si usted se lo corta y lo deja afuera, va a morir este dedo. El cuerpo va a seguir. Ese dedo no va a crecer nunca más. Pero ese dedo, el que usted se sacó, va a morir. Si usted se sale del cuerpo, si usted se aleja del cuerpo, usted va a morir. Este dedo es perfecto aquí donde está. Pero si yo lo retiro, deja de ser perfecto y muere. Lo mismo sucede con nosotros, amados. Aquí en el cuerpo, usted y yo somos perfectos. Por eso que es hermoso la reunión de los santos, esta comunión de estar aquí en los santos, como hablaban nuestros pastores, la comunión de los santos. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es poder recibir esto del Señor para poder ir creciendo y progresando en esta perfección para llegar a ser como el Hijo amado, que Dios así lo desea. Recuerde que Dios aquí no está viendo a Pastor Manuel, no está viendo a César, no está viendo a la María Angélica, no está viendo a Rudy. Dios está viendo a su Hijo. Dios está viendo a su Hijo aquí reunido. Aquí está viendo a su Hijo amado, a Jesucristo, Señor. Eso es lo que está viendo Dios aquí. Por eso que es perfecta esta atmósfera y este tiempo de estar aquí. Amén. Preciosa presencia, amado. En el propósito eterno. Todo nace, amado, en el propósito eterno de Dios. Y solamente a través de este propósito es expresada la intencionalidad de Dios. Dios es intencional. ¿Ya? Como nos enseñaba una vez el pastor, que Dios es causal. No es una casualidad, es causal. Él provoca situaciones para que usted y yo vayamos creciendo y nos vayamos. Cuando no estábamos lejos, para que nos acercáramos. Y cuando estábamos acá, para que vayamos creciendo en el Hijo. Amén. Y esta intencionalidad es que el hombre fue diseñado, fuimos diseñados para vivir en comunión con Dios, para vivir en comunión con el Padre. Así nos diseñó Dios, así estábamos en la eternidad. Si usted y yo no nacimos cuando Cristo llegó a nuestras vidas, usted y yo nacimos desde antes de la fundación del mundo. Así lo expresa la palabra. Y fuimos creados perfectos. ¿Qué pasó? En el camino nos desviamos. En el camino tomamos decisiones incorrectas, pero fuimos creados perfectos. Y esto es lo hermoso que está trayendo esta palabra apostólica que hemos estado recibiendo en el año pasado y hemos seguido recibiendo. ¿Ya? Que esta palabra apostólica nos está llevando nuevamente al principio de donde estábamos. Nos está reconfigurando, nos está devolviendo la memoria de lo que olvidamos en el camino cuando nos alejamos. Y eso es lo hermoso de esta palabra. Y esto está haciendo progresivamente en cada uno de nosotros. Yo me acuerdo cuando Manuel no se soltaba, no sé si fue en una prédica o cuando estábamos en varones, que él decía que esto era progresivo. ¿Ya? Usted va recibiendo a medida que va avanzando y va creciendo. Ahora, no se estanque. No se quede detenido. Siga avanzando. Si se cae, levántese, pero siga avanzando. Y en esta intencionalidad de Dios se expresa también la unicidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, lo que estaba compartiendo. Y si leemos en el versículo 23, como ya se lo expresé, deducimos y deduzco que en el cuerpo somos perfectos. Ya lo había dicho, pero no es malo repetir en la palabra de Dios. Porque por repetición las cosas van entrando y se van haciendo. Vamos a Efesios 2, del 11 al 21. Esto no es vino, ¿cierto? ¿No? Ah, ya.
Yo estaba contento, lo miraba y ya dije que bueno. Efesios 2:11 al 21. El título dice reconciliación por medio de la cruz. Es muy precioso este pasaje. Bueno, todos los pasajes de la palabra son preciosos. Todos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La intención de Dios al reconectarnos en Cristo con la comunión perdida por Adán en Edén. Amado, usted también estaba en Edén con Adán. Tiene un marcado propósito de salvación. Nosotros vemos la salvación solo como un fin. Y así muchas veces se estudió. Y yo cuando comencé a caminar decía, ya, soy salvo. Pero en algún momento uno se pregunta, ¿y ahora qué? Soy salvo, ok, soy salvo. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? Yo he conversado con gente de mucho tiempo y dice, no, si ya la salvación está lista y no hay nada más que hacer. Qué bueno que hemos tenido una palabra apostólica que nos ha enseñado que hay mucho más que hacer. Que no es solamente la salvación y nada más. La salvación abarca desde nuestra realidad presente hasta la realidad eterna. Podríamos expresar que la venida de Cristo fue nuestra redención con el Padre y salvación, y tiene la intencionalidad de Dios de volvernos al principio, donde todas las cosas fueron creadas, y aún más al principio, cuando estábamos con Cristo antes de la fundación del mundo. Usted y yo ya estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y estábamos en la fundación del mundo y estábamos cuando Dios creó al hombre. Estábamos ahí. Usted tiene que recuperar la memoria. Mire, Pablo cuando comenzó su ministerio, él decía que él se convirtió en Damasco, no en la fruta, se convirtió en la ciudad de Damasco al Evangelio. Después dijo que fue llamado en el vientre de su madre. Pero después dijo, yo fui llamado desde antes de la fundación del mundo. Fue progresivamente recuperando él la memoria de lo que había sucedido. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que empezar a vivir hoy en este tiempo.
Toda la palabra apostólica recibida el año pasado, que fue poderosa, pues los que han escuchado las prédicas de Leam, cuando estuvimos allá en República, cuando vinieron acá los apóstoles, cuando hemos ido donde el apóstol Ben, la palabra que se nos ha entregado así por nuestros pastores y los líderes de esta congregación, es una palabra apostólica que nos está llevando a recuperar esa memoria progresivamente. Porque se imagina si Dios le manda todo de un solo paraguaso, nuestra mente natural no lo va a resistir. Pero nuestra mente en Cristo, sí. Nuestra mente de Cristo, sí. Pero nuestra mente natural, no. Por eso a nosotros nos dicen locos. Pero la locura la tienen ellos. Porque la locura que tenemos nosotros es poder de Dios. Para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios en Cristo Jesús. Y así lo declara la palabra. Así es, amados, santos, apartados para Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú y mi vida en Cristo no comenzó cuando Cristo vino a nuestro encuentro. ¿Ya? Nuestra desobediencia, cuando Adán desobedeció, ahí nos desconectamos del Padre y comenzamos a vivir en una naturaleza adámica. Amado, todo ser viviente es lo que es por su naturaleza. ¿Me explico? Los animales tienen su naturaleza, cada uno según su género, ¿verdad? El león hace lo que su naturaleza del león le dicta. Si usted ve un león recostado y le pone un cervatillo al lado, ¿qué va a hacer el león? Se lo va a comer. Se lo va a comer. Él se va a levantar y ¡fum! Se le va a lanzar. Y usted no le puede decir al león que es desobediente, porque él está actuando según su naturaleza. Y el cervatillo tendría que ser muy para quedarse ahí. Según su naturaleza, el que si ve al león, ¿qué tiene que hacer? Arrancar. Y tampoco usted le puede decir que es desobediente. ¿Verdad? Porque actúan según su naturaleza. Nosotros también actuamos según nuestra naturaleza. Y si nuestra naturaleza es espiritual, nosotros actuaremos según el Espíritu. Pero si su naturaleza es natural, carnal, usted actuará en una naturaleza carnal. Tan simple como eso. Así es, porque usted va a ser determinado según su naturaleza. Miren, estuve leyendo sobre el león. No sé por qué me gusta el león, pero... Y, miren, el hombre, Dios no creó al hombre para que fracasara. Si fuimos creados perfectos, nosotros no podemos fracasar. Si estamos en Cristo, la palabra decía el pastor, nos decía, somos más que vencedores. Por lo tanto, no podemos fracasar. En Cristo no podemos fracasar. Pero usted ve gente fracasada constantemente en uno o en otro aspecto de su vida, aún dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Si nos hemos sido para fracasar. Mire, el león de 100 intentos de caza, 20 lo logra. ¿Y usted ven al león fracasado? ¿Usted lo ven deprimido? No. Pero nosotros la primera cosa que no nos resulta, nos deprimimos, nos decaemos. Ve al ser humano. Gracias a Dios, acá no sucede. Pero ve al ser humano, converse, todos tienen fracaso y se sienten, que el negocio, que la señora, que el hijo, que esto, que esto otro, y van de fracaso en fracaso, amado. Es por la naturaleza que lo está gobernando. Si somos espirituales, es decir, de Cristo, de esa naturaleza actuaremos, seremos y nos moveremos. No importando la situación y condición en que usted esté viviendo. Si somos naturales, es decir, del Adán,
de esa naturaleza actuaremos. En la primera naturaleza espiritual, la de Cristo, andaremos en el fruto del Espíritu. En la naturaleza adámica andaremos en las obras de la carne. Mire, detalle usted, analicémonos y analice. En la naturaleza espiritual tendremos comunión con el Padre. En la naturaleza adámica, apartados del Padre, andaremos en orfandad. En la naturaleza espiritual estaremos preocupados de ser. En la naturaleza adámica, en el hacer. Mire, note la diferencia. En la naturaleza espiritual tenemos Padre. En la adámica somos huérfanos. Él nos puede salvar perpetuamente, es decir, de manera continua. Es un verbo que se explica en un presente continuo. Todos decimos que Dios nos rescató porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y si bien eso es cierto, porque así lo dice la palabra, pero lo primero que hace Cristo es que nos salva de una condición de desconexión del Padre. Eso es lo primero que hace Cristo. Y esto lo heredamos de nuestra naturaleza adámica. Todos, amados, todos tenemos que entender que tenemos entrada al mismo Padre por el mismo Espíritu y por el mismo sacrificio. No hay otro. Cuando dejamos de ser huérfanos y pasamos a ser hijos de Dios, esto consiste en dejar de mirar a Dios como alguien que nos soluciona los problemas. Cuando usted pasa de huérfano, cuando usted es huérfano, usted cree que Dios le va a solucionar todas sus cosas. Dios es un solucionador de problemas, es un chiche, ¿ya? Al cual acudimos cuando hay un problema y Él lo tiene que solucionar. Porque así muchas veces miramos al Padre, como un solucionador de problemas, y muchas veces lo manipulamos. Por mucho tiempo quisimos manipularlo. Ayunemos para. Si usted ayuna, ayune porque ama a Dios y quiere entregarle ese ayuno al Señor. Pero no le diga voy a ayunar para. Voy a ayunar para que mis hijos vengan a Cristo. No, no sirve. No es trueque. Ayune porque usted ama a Dios y quiere entregarle ese día de ayuno al Señor. Porque quiere estar conectado con Él, en comunión con Él. El sonido del espíritu de un hijo de Dios es expresado a través del grado más íntimo de comunión por el cual podremos decir Abba, Padre. Como les decía, la comunión con el Padre no es un negocio transnacional ni un trueque. Esta hermosa comunión que hemos recibido a través de su amado Hijo Jesucristo consiste en disfrutar a Dios como Padre. Eso es lo que debemos hacer. Disfrutemos de Dios, disfrutemos del Padre amado que tenemos. ¿Ya? El que no escatimó en darlo todo por nosotros. Disfrutémoslos. Si eso es lo que debemos hacer, gocemos, estemos gozosos. No importa la situación o circunstancia que estemos viviendo. El gozo del Señor puesto delante. El objetivo es reconciliarnos con nuestro Padre para que ya no vivamos desconectados de Él, sino en la comunión de Padre a Hijo. El desconectarnos del Padre, no estar en comunión con el Padre, produjo el desconectarse. Y creó y produjo consecuencias. Una de las consecuencias es el sudor de su frente.
como la vía de sustento y no por la palabra salida de la boca de Dios, como lo dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es ahí donde está nuestro sustento. Por eso que se nos enseñaba mucho y se nos enseñaba mucho en la palabra, debemos tener hambre y sed de la palabra. En República dieron un ejemplo muy bueno con respecto a las horas en que los niños pasan en el colegio. En 10 años son como 10.000, 12.000 horas. Y los niños en la iglesia no alcanzan a pasar ni el 10%. Entonces imagínense la desventaja que hay. Por eso es importante la enseñanza que le estén dando los que tienen hijos. Nosotros con mi esposa, gracias a Dios, podemos tener a mi nieta harto tiempo y nosotros les damos palabras y le enseñamos. ¿Ya? Estamos sembrando en nuestras generaciones. ¿Ya? Y usted aproveche si tiene sus hijos. ¿Ya? Yo ya no los tengo, ya los tengo grandes. Llegué cuando ellos estaban grandes. Pero igual les damos palabras. Pero ya tienen sus ideas preconcebidas. En cambio el niño, no. Yo una sola vez le dije a mi nieta, cuando preguntó por qué ella no estaba en el matrimonio de sus papás. Yo le dije, usted estaba en el corazón de Dios. Y usted pregúntele dónde estaba y ella le decía, en el corazón de Dios. Nunca más ha dejado de decirlo. Porque el niño le va a creer. Porque el niño no tiene ideas preconcebidas. No así como nosotros. A la iglesia llegan mucha gente con ideas preconcebidas, con culturas, que hay que sacar, que hay que renovar. Por eso que la palabra dice, renovados en el entendimiento de vuestra mente. Porque hay que sacar todo eso, hay que vaciarse, hay que nacer de nuevo. Y cuesta más. Claro que cuesta más. Por eso que es hermoso cuando nuestro pastor habla de los jóvenes, que aún todavía no tienen ideas tan preconcebidas y se están alimentando de esta palabra apostólica. Aleluya, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por los jóvenes. Y ore por los jóvenes y los niños que vienen de esta congregación. Ore mucho, ore por ellos, siempre derrámese por ellos, por los jóvenes, los niños. Bueno, por nosotros también, pues no nos olvide, pero diga, bueno, por los viejitos ya y después tírese por los jóvenes. La consecuencia también que produjo la desconexión con Dios fue el dolor durante la preñez, durante el nacimiento, el alumbramiento de los niños. La enemistad entre la simiente de Dios y la de la serpiente. El dolor que produce la experiencia de la muerte, tanto la espiritual como la física. Y siendo una de las principales consecuencias el vivir en un estado de conexión llamada muerte espiritual, la cual es el resultado de vivir en la tierra sin comunión con Dios. Qué importante es la comunión con Dios. La vida en la tierra no es sustentada por el oxígeno, el alimento ni el agua, que son importantes para nuestra vivir, ¿verdad? Pero es sustentada por la dependencia de Dios. Por quien todas las cosas fueron creadas, existen y subsisten. Pero hermano, Dios podría quitar el oxígeno, el agua y todo, y si podríamos seguir viviendo con él. Porque Dios es Dios. Porque de Él tenemos que subsistir. El domingo, nuestro pastor, y quizás aquí me voy a desviar un poco del tema, pero quizás no. Si Dios produjo que esto estuviera aquí, es porque Dios algo tiene que decirnos. Y hay que ser obedientes. Amén. Nuestro pastor nos exhortaba sobre la voluntad de Dios el domingo, ¿verdad? Y ahora también nos estuvo hablando en una prédica. Y una de las cosas que nos da el andar en la voluntad de Dios es que todo lo que nos puede estar sucediendo a nuestro alrededor no nos puede sacar, mover ni quitar el gozo, la paz ni la posición en que Él nos ha puesto. Nada te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Si tú estás en la voluntad de Él.
Quiero que leamos Mateo 4, 37 y 38. Este pasaje bíblico habla de cuando Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran al otro lado y se levantó una tempestad, ¿verdad? Dice Mateo 4, 37 al 38, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué Jesús dormía? Podemos crear muchas hipótesis de por qué Jesús dormía. Muchos pensamientos. Dormía cansancio, porque había estado todo un día predicando, sueño, flojera, no sé, quería dormir, descansar, desconectarse, indiferencia ante el temor de sus discípulos, de sus amigos. Podemos llenarnos de pensamientos, muchas hipótesis. Pero su despreocupación podía tener otro origen. ¿Quién dio la instrucción de cruzar? Jesús, ¿verdad? Él dijo: crucemos al otro lado, ¿verdad? Y Jesús declara en los evangelios que Él nada hace por sí mismo, ¿verdad? También declara que descendió del cielo para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Si lo quieren corroborar, está en Juan 5:30 y Juan 6:38. Es decir, si Jesús dijo crucemos, es porque el Padre le había dicho cruza, ¿verdad? O sea, Él estaba en la voluntad de Dios. Por eso, Jesús estaba tranquilo, porque estaba en la voluntad del Padre. Entonces, amado, si usted quiere estar tranquilo en la vida, quiere estar en paz, no importando las tormentas que se levanten, los vientos o cualquier problemática, si usted está en la voluntad de Dios, usted va a llegar a buen puerto. Porque está en la voluntad de su Padre. Eso es estar en la voluntad del Padre. Por eso Jesús estaba en paz, tranquilo. Porque Él sabía que iba a llegar al otro lado, porque Él no hacía nada que el Padre le decía. ¿Ya? Mire, me fascina lo que Moisés declara en Éxodo 33:15. Él dice: yo no me voy a mover un pie de aquí, ni nos moveremos si tú no te mueves con nosotros. Eso es estar en la voluntad de Dios. Eso es buscar la voluntad de Dios. Que Dios siempre le esté diciendo y exhortando y guiando dónde tiene que ir. Si usted la va por la suya, la va a pasar mal. La va a pasar mal. Y cualquier tormenta, por pequeña que se levante, usted se va a preocupar. Por eso es importante estar en la voluntad de Dios, como nos enseñaba nuestro pastor. Y en la voluntad de Dios está implícita nuestra salvación. Si Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, nuestra salvación, nuestra redención y salvación, y volvernos a la comunión con el Padre. Cristo es la voluntad de Dios. La oración de Jesús en Juan 17, que leíamos anteriormente, antes de subir a la cruz, de morir, descender a los infiernos, ¿cierto? Vencer la muerte por medio de la resurrección y antes de ascender y ser glorificado junto al Padre, se enfocó en 3 prioridades, las cuales conducían a la comunión con el Padre. La iglesia, nosotros, los santos, necesitamos aprender a disfrutar la comunión con el Padre. Romanos 8:28 declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. El que ama intimida con su amado. Esto puede ser un amor de amigos, un amor de esposos, un amor de hermanos. Nosotros podemos intimar y por eso nos amamos, ¿ya? Y esta intimidad por amor al Padre nos garantiza que todo nos ayudará a bien, ya que al intimar conoceremos la voluntad. Si usted intimida con Dios, si usted está en comunión con Él, intimidando con Él, usted va a conocer la voluntad de Dios, el deseo y el propósito del amado. Y por esta causa de haber sido reconciliados a su eterno propósito y conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Dios es quien más desea y anhela la intimidad con sus hijos, más que nosotros mismos. ¿Ya? Él es el que más la desea. Porque esta es la única forma de volver a conectarnos al ámbito del Espíritu. ¿Qué nos devuelve Dios al tener intimidad? Identidad, autoridad, gobierno. Y si los varones se recuerdan, parte de estas tres cosas que estoy anunciando aquí son de Sión. En Sión encontramos identidad, autoridad, gobierno. Y otras más que habían, ¿se recuerdan? ¿Se acuerdan los varones cuando nacieron en Sión? ¿Ya? Ahí está intimidad con el Señor. Esta realidad produce en nosotros grandes resultados y se manifiestan en nuestra vida, en nuestra forma de ser, de comportarnos, nuestra actitud, nuestra expresión. Cambiamos nuestra expresión. Si ustedes me hubieran conocido hace 10 años atrás, muchos de los que me conocen ahora se sorprenderían de lo que Dios ha ido progresivamente haciendo en mí. Aún mi esposa está más enamorada de mí. Tengo que arrancármela. La comunión con el Padre demanda así. Y esto es lo que no nos gusta. Esto es lo que no nos gusta, ¿cierto? Las demandas. No nos gustan que nos demanden cosas, pero la comunión con el Padre nos demanda responsabilidad de representación como hijos. Representarlo bien, ¿ya? Como Dios debe de ser representado acá en la tierra. Eso es lo que Él siempre anheló, tener un representante, alguien que administrara toda la creación. Y amados, y eso ha recaído en nosotros, en cada uno de nosotros, en la iglesia del Señor ha recaído el representarlo, el honrarlo, obedecerlo, para que el mundo crea, para que el mundo vea que hay un Dios y Padre que les ama. Porque Dios ama aún a aquellos que están perdidos. ¿O no nos amó a nosotros cuando estábamos perdidos? ¿Sí? Si Dios sigue amando a los que están perdidos. No porque llegó Fidel y ya dejó de amar a los demás, no. Lo que sí, yo ahora tengo más responsabilidad, porque tengo que ahora hacer imagen de Dios acá. ¡Wow! Y de verdad le digo que me da mucho temor a fallarle. La iglesia de Jesucristo no es una institución fundada por hombres, sino una familia establecida por Dios. Y en esta familia existen compromisos bilaterales. Como hijos de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual, necesitamos carácter, disciplina y compromiso. El carácter te define, amados. Por eso que se nos enseñó mucho sobre que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Ya? Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Porque el carácter, ¿quién realmente somos? Usted puede tener una reputación, pero yo me puedo hacer una reputación. La reputación yo me la puedo hacer. Y me la hice.
Pero cuando llegué al Señor, esa reputación se fue a la punta del cerro. Pero no tenía carácter. Hoy día, gracias a Dios, tengo carácter. Y a través de ese carácter se me fue dando una reputación. Pero primero se comenzó a formar el nuevo carácter en el Hijo de Dios, que ha ido progresivamente. Y llegaré a la altura y estatura de Cristo. Seguiré la carrera. Como decía Pablo, seguiré la carrera hasta que Cristo me llame o venga, pero seguiré la carrera. Disciplina, ay amor, eso sí que me cuesta, amados. Me cuesta ser disciplinado, tengo que reconocerlo. Sin disciplina no llegamos a ninguna parte. Yo era una persona súper indisciplinada. Súper indisciplinada. He estado trabajando en eso. He estado trabajando en la disciplina, porque sin disciplina usted no llega a ninguna parte. Usted puede comenzar algo y lo va a dejar siempre a media, va a no tener una disciplina constante. Y un compromiso, ¿ya? Un compromiso con el Señor primeramente, con tu Padre, con Cristo Jesús el Señor, que no escatimó a entregarse por entero por ti. Debemos ser objetivos y coherentes en nuestro andar y en cómo nos conducimos en la vida. Nuestra comunión con el Padre es lo que va a marcar la diferencia. Si no hay comunión con el Padre, no vamos a poder honrarlo. No vamos a poder representarle. Si tenemos comunión, podremos ser su exacta representación. Porque ahí conoceremos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. La comunión con Dios nos transforma la manera en que pensamos, hablamos y cómo nos comportamos. Recuerde que Proverbios 23:7 nos enseña que aquel cuyo, como es su pensamiento, así tal es. Por eso que nosotros debemos tener el pensamiento de Cristo. Si nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, nosotros seremos como Cristo. Pero si usted está pensando como usted quiera, va a ser como usted quiera. Y nunca va a poder representar al Padre, ni menos tener comunión con Él. Porque Dios se relaciona con aquellos que tienen su naturaleza. Si usted tiene la naturaleza de Cristo, usted se va a poder relacionar con el Padre. Si no, no. La comunión con Dios como Padre a través del Hijo es todo lo que necesitamos. Por lo tanto, respondamos con respeto, amor, disposición, disponibilidad, honra a ese llamamiento y a esa comunión. Él nos dio identidad, nos llama sus hijos, nos hizo coherederos con Él y coherederos con Cristo. Nos ha dado su amor, el cual es suficiente, porque no solo nos amó desde antes de la fundación del mundo, sino que envió a su Hijo por ese mismo amor y luego por su Espíritu lo ha derramado en nuestros corazones, para que podamos amarle a Él y amar al prójimo. Su amor, Él se implantó en nosotros, como lo que es y por causa de su naturaleza, la cual es amor. Por lo tanto, así lo podemos representar como sus hijos. Nuestra vida cambia y fructifica cuando lo conocemos y nos volvemos a Él a través de la comunión con el Padre. Y ya terminando esta exhortación, quiero dejarles con este pensamiento que a mí siempre me ha dado un poco de temor. Hacer algo para Dios, para Cristo, o en su nombre, no significa que tengamos comunión con Él o que le conocemos. Escucha bien lo que te dije. Hacer algo para Dios
para Cristo o en el nombre de Cristo, no significa que tenemos comunión o que lo conocemos. O que si lo conocemos de nombre nomás. Pero no intimamos con Él. Mateo 7, 21 y 22. Y aquí te lo dejo establecido con la palabra. Jesucristo declaró: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, esto duele. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados, no solamente el hecho de que tú estés aquí, estás intimando con Dios, o le conoces. Porque a lo mejor tú dices conocerle, pero a lo mejor Él no te conoce. Porque aquí lo dice: nunca os conocí. Y extraño, porque Dios conoce a todos, ¿verdad? Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, lo más íntimo de las intenciones del corazón. Conoce la palabra antes que salga de la boca del hombre. ¿Y por qué aquí dice nunca os conocí? Porque no han intimado con Él. El pastor nos decía el domingo cuando hablaba de la voluntad, y aquí anteriormente expresaba en el primer versículo, decía: sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad del Padre es el que está en intimidad con Él. Y el Señor le va a conocer. Y usted le va a conocer a Él. Pero si usted no está en la voluntad, si está haciendo lo que usted quiere, si está haciendo lo que sus pensamientos le llevan a hacer, o lo que otras personas le llegan a decir, o pensamientos filosóficos o culturales, como queramos decirle, llamarle, a usted ni a mí Dios no lo va a conocer. Aunque esté insertado en una iglesia, aunque esté profetizando, aunque están enfermos. Porque Dios lo va a hacer por amor al enfermo, no por lo que usted está diciendo o haciendo o declarando. Dios lo va a hacer por amor a ese hombre o mujer que está enfermo. Si usted no está intimando y no está conociendo y no está andando en la voluntad de Dios, usted y yo, el Señor no nos conoce. Hello. No nos conoce. Por eso que es importante, amados, buscar intimidad con Dios para conocer al 100% la voluntad de Él. Al 100%, amados. Si usted obedece la mitad, no está en la voluntad de Dios. No está en la voluntad de Dios. Ojo. Como hijos de Dios, como santos, necesitamos vivir en comunión con el Padre. Dios, por su Espíritu, nos está guiando a conocer cada día más y más de Él. Y que Dios a usted también le conozca. Y aquí me acordé de lo que le quería decir delante, cuando el pastor nos exhortaba el domingo. Si usted no tiene las cosas del corazón arregladas, resueltas, no va a poder estar en la voluntad de Dios. Cierre, empiece a cerrar los círculos. Comience a cerrar esos círculos que están pendientes, esas cosas pendientes que están por muy pequeñas que sean. Para que la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea fluida a través de usted y de mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias.